Bienvenido a la serie de conferencias Cultura, Cosmovisión y Orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ya estamos en la sexta etapa, la sexta lectura de 7 sobre la ciencia no occidental. Lo que estamos haciendo es construyendo una casa de pensamiento, un sistema teórico. Y lo que tenemos es la parte de abajo, punto 0, que es la cultura y cómo la cultura influye en la forma de pensar y procesar información. Luego, número 1 es escoger la fuente de conocimiento confiable. Tenemos que escoger en qué fuente queremos confiar para poder usar como referencia para conseguir el conocimiento. Luego, las 4 creencias básicas que vienen del fuente para poder armar el sistema teórico, para poder pensar, para poder luego pensar. Luego tenemos en el primer piso el sistema teórico, filosófico. Sobre el sistema teórico tenemos los 3 métodos de cómo llegar. Y ahora, encima de los 3 métodos, tenemos un modelo, lo que es el modelo de nuestra práctica. Y puede ser un modelo económico, puede ser un modelo de cualquiera, académico. Puede ser, pero en este caso es un modelo científico. Eso es lo que es modelo científico, es una práctica hecho en base de todas las reglas, todo el sistema teórico de abajo. En este caso, tenemos una ciencia que está producida, es la ciencia no occidental, creacionista. ¿Qué quiere decir? 1 es del no occidental, es del no occidental. Entonces es ciencia no occidental, creacionista, que es del no occidental, es la tendencia de la cultura del pensamiento. Número 2 es creado, es lo que sigue en el pensamiento. No es natural o sobrenatural, pero es creador y lo creado. Esas son las 2 distinciones y que habitan el creador y lo creado el mismo dominio. Luego, tenemos la ciencia que es el creador y la creación. Los 2 son presentes en la misma ciencia y en la misma práctica, el mismo modelo. Entonces, ese es un producto de las creencias básicas y la fuente de conocimiento confiable, y las creencias básicas y los métodos va entonces a generar un modelo, es un modelo científico. Y eso es lo que siempre he querido obtener, es de cómo distinguir entre los diferentes modelos científicos. Y ahora tengo una base para entender qué genera, cuáles son los pasos o elementos que genera los diferentes modelos científicos. Y como decía que tengo interés en los orígenes. Y hay como 5 o 6 modelos de orígenes, de modelos científicos, y cómo discernir, cómo entender los diferentes modelos por medio de algo académico. ¿Cómo puedo yo entender su función y cómo llegó de existir por medio de las reglas, por medio de creencias básicas? Y ahora, como tengo una casa, ya entiendo la secuencia, y ahora entiendo de cómo discernir entre los diferentes modelos. Y ahora tenemos sobre el piso, del segundo piso del modelo científico, ya vamos a levantar 2 pilares que son los recursos disponibles
para explicar, para entender el mundo. Entonces, aunque tenemos el marco teórico, que es de cómo ver el mundo, ya tenemos el modelo científico funcionando, tenemos que ya tener los factores o los recursos de entender de cómo fue el proceso, cómo funciona todo, cuáles son los recursos lo que disponen. La casa tiene dos pilares, dos columnas de recursos diferentes. Ese tiene primero, número 11, es el primer pilar de los recursos, son recursos espirituales. La otra casa no reconoce la dimensión espiritual, han sido divididos entre el mundo, la dominión entre natural y lo sobrenatural. Y la casa y la ciencia funcionan sobre lo natural. Entonces, todo recursos, todo pensamiento está dentro del dominio natural. Mientras que esta casa, lo que es primero no es el mundo natural, no hay mundo natural. En esta casa es creado y creador, y el creador está presente en lo que había creado. Entonces el primer recurso tenemos es espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque es Dios. Dios es primero. Dios existía antes la creación de los elementos físicos. Entonces, el primer recurso, lo que esta casa tiene, es un recurso espiritual y es Dios. Según Génesis 1:1, tenemos en el principio Dios, o creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Y habíamos preguntado antes, entonces, ¿quién creó Dios? En cada casa algo tiene que ser eterno. ¿Es la materia para los materialistas o es Dios para los teísticos? Entonces ese es el primer recurso, es Dios. Y Dios en el principio creó los cielos y la tierra, quiere decir Dios existía antes del principio, cuando había creado los cielos y la tierra. La segunda columna, pilar, lo que tenemos es otro recurso. Segundo, entonces primero Dios, ¿y qué es lo que tenemos como segundo recurso? Para explicar cómo funciona la ciencia. Lo que tenemos en este es el segundo recurso, es el recurso físico, los recursos físicos creados, que es el tiempo y el espacio más la materia. Esos son tres componentes que fueron creados, separados de Dios. Dios existió primero y luego Dios creó. Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. De nuevo, lo encontramos en el primer versículo. Ese es el versículo base. Esa es la base de esta forma de pensamiento. En el principio Dios creó. En el principio es secuencia, o como de alguna manera algunos han señalado que el principio tiene que ver con el proceso, que en el principio, entonces si está en el principio de proceso, quiere decir empezando de marcar tiempo. Entonces esa es la creación del tiempo, y el tiempo existe entonces en lo presente, en lo pasado y lo presente, en el futuro. Entonces tenemos tres fases de tiempo, que es presente, pasado y futuro. Dios en el principio creó Dios los cielos. Los cielos es el espacio. Y de nuevo algunos han señalado, pues el espacio también existe en tres dimensiones, en lo alto, lo ancho y lo profundo. Y luego la tierra. Y la tierra también ha sido señalado que existe en tres fases. Y puede ser más fases ahora, pero es en líquido, y en gas, y en sólido.
Entonces Dios creó los tres componentes de tiempo, de espacio y de materia en el primer versículo. Entonces esos son los recursos, lo que esta ciencia tiene dispuesto para entender el proceso de cómo funciona el mundo, cómo originó el mundo, cómo funciona, cuál es su destino. Entonces esos son los dos recursos de dos columnas de explicarlo. Primer recurso espiritualmente, que es Dios mismo. Y Dios Todopoderoso había creado, entonces, la segunda columna o pilar, que son los recursos físicos. El producto, ya, entonces, sobre los dos pilares de recursos va otro piso. Este piso es el producto del modelo científico de los orígenes. ¿Cómo produce, entonces? ¿Cómo explique? ¿Cómo? Entonces vamos a ver el origen del universo. Este modelo, ¿cómo explica el origen del universo? Según de las dos columnas de Dios espiritualmente, y segundo recurso son el tiempo, son de espacio y de materia. ¿Cómo fue entonces, según de este modelo, el origen del universo? Génesis 1, 14 y 15 dice: dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirven de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. El origen del universo, según el marco bíblico, con el recurso de Dios, espiritualmente, dijo Dios que hay en lumbreras. Entonces, por la palabra de Dios, creó entonces las lumbreras. Las lumbreras fueron creadas entonces con un propósito, para alumbrar y para señalar, para señales para las estaciones, para días, para años. Entonces fueron creados los cielos con un propósito de señalar algo, de mostrarnos algo. Y eso es lo que habíamos leído antes, en lo que en el día del Señor vendrán señales en los cielos, que el hombre va a quedar asustado porque va a cambiar todo, va a cambiar la normalidad, va a cambiar los procesos en lo que siempre han sido levantado el sol, se ha puesto el sol, las estrellas en su lugar, va a cambiar todo. Y eso es lo que entonces el origen del universo es por primer recurso es Dios. Segundo recurso, Dios creó. Entonces, el tiempo, la materia y el espacio. Entonces, eso es lo que el origen del universo. ¿Y cómo fue entonces luego el origen de la vida? Génesis 1, 11 al 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Esa es nomás una fase de origen de la vida. Dios dijo a la tierra que la tierra produzca seres vivientes o especies de árboles y plantas vivientes. Y ahora hay creencia que la madre tierra produce seres vivientes. Y es verdad que la tierra produjo, pero no según de su propia fuerza o su propia vida. Es que cumpliendo con el mandato de Dios, la tierra cumplió. Pero la tierra no cumple, no puede generar más.
menos que Dios mande. Entonces Dios dijo y la tierra produjo. La fuente de la vida siempre es otra vida. La ley de la biogénesis. La vida proviene de otra vida. Entonces en este caso, primero Jesucristo, siendo la fuente de la vida, Él dijo que produzcan la tierra seres vivientes. Y fue así. Entonces la vida proviene de otra vida por medio de el mandato de Dios. Ese fue el origen de la vida. Origen del hombre. ¿Cómo fue el origen del hombre? Según de los dos columnas y pilares de recursos en lo que dispone este modelo. Génesis 1, 26 a 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo fue el origen del hombre? Fue directamente, intencionalmente, por Dios, mandato de Dios, pero no es que Dios había mandado que la tierra produzca o que las aguas produzcan, pero Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ese hombre es distinto, un poco es diferente. Tiene la capacidad de pensar, aunque han sido dañadas, tiene la capacidad de escoger. Tiene la capacidad de obedecer y desobedecer. Esa es la diferencia, el hombre. El hombre ha dado algo especial. ¿Por qué? Porque no es de ascendencia de cualquier otra especie. Fue hecho en la imagen y semejanza de Dios, su creador. ¿Cómo fue creado entonces el origen del hombre? En la imagen y semejanza de Dios. Según de este marco teórico, lo que toma en cuenta la dimensión espiritual y la dimensión de la materia, y que la dimensión espiritual tiene poder sobre la materia. Entonces Dios, siendo espíritu, dijo y fue creado de la nada, y luego dijo a la tierra que produzca, y produjo seres vivientes, produjo las plantas y los árboles, pero solamente y sigue produciendo la tierra de una manera sí, pero nada nueva. Solamente se puede reproducir lo que Dios empezó, pero Dios sigue entonces también sosteniendo todos los procesos. Aquí estamos terminando con la lectura número 6 de 7. Estamos casi terminando con la ciencia no occidental. Somos Tim y Holly Nikist. Está bienvenido a comunicar con nosotros por thn.academia@gmail.com. De nuevo, gracias por acompañarme, y ya estamos yendo hacia el final, la meta, con la última conferencia, lectura sobre el origen de la ciencia modelo de punto de vista no occidental. De nuevo, gracias por acompañarme. Espero verlos de nuevo en el próximo video. Hasta luego.